En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les avisamos que la misa de mañana lunes ha sido cancelada, la misa de las 8 de la mañana. Bien, pues el Evangelio presenta la salvación como un gran banquete de bodas, al que han sido invitados todos. Muchos no acudirán, y de los que acuden, no todos se salvarán. Y nuestro Señor presenta la salvación, el cielo y la iglesia como fiesta, con todo lo mejor que la fiesta puede tener, para significar todos los bienes que Dios tiene destinados para nosotros. La voluntad que Dios tiene de que todos nos salvemos. Sin embargo, pues hoy por hoy, imagínense todo lo que escuchamos, incluyendo sacerdotes y obispos y papas, diciendo que en realidad todos nos salvamos. Pues entonces, ¿para qué tanto problema? ¿Sí? O salen con esto de que todos adoramos al mismo Dios. No es cierto, no es cierto. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor invitó primero al pueblo de Israel. Israel no aceptó, e Israel fue destruido, como Él mismo lo había predicho. ¿Sí? Dice que el Evangelio, la parábola, que el rey mandó a sus tropas que destruyeran y prendieran fuego a la ciudad, como le sucedió a Jerusalén, por haber sido invitados y no haber acudido a las bodas. Y entonces nosotros, la iglesia, somos parte de la segunda invitación. ¿Sí? Es decir, somos los que llegamos de los caminos, de las cruces de los caminos, que no éramos los invitados originales, sino los que llegamos después. E incluso, a pesar de haber llegado después, muchos de nosotros no nos salvaremos. ¿Sí? ¿Y por qué no nos salvaremos? Bueno, la parábola dice que entró el rey, y de los que estaban allí vio que uno no traía el traje de bodas. Entonces les dijo a sus criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas afuera. Sí. Son entonces dos cosas. La primera, Dios quiere que todos nos salvemos, pero deja esa decisión en manos de cada uno de nosotros. Constantemente nos estamos o salvando o perdiendo. La decisión es nuestra. Aunque Dios quiere que todos nos salvemos, no todo mundo se quiere salvar. ¿Sí? Es un asunto delicado. ¿Sí? Ahora, todo mundo dice que cree, todo mundo dice que tiene fe, pero no es suficiente. Una fe sin la caridad es una fe adulterada. ¿Sí? Y ahora pues todo lo que se dice de que lo que importa es ser bueno, lo que importa es ayudar a los demás, y si se cuidan los unos a los otros, ahora con lo de la vacuna y la máscara, pues ya es signo de que se van a salvar. Pues no se van a salvar. ¿Sí? Las cosas no son así. No se puede tener fe sin tener caridad. Las dos cosas tienen que ir juntas. Si hay fe,
verdadera, hay caridad verdadera. ¿Y a qué nos referimos con caridad? De amar a Dios primero y luego al prójimo como a nosotros mismos. Si no hay con que todos somos hermanos y todos nos queremos y todos nos juntamos y es café para todos, que lo que importa es ayudar al prójimo y ser bueno con los demás. Por eso, si ustedes se vacunan, si ustedes se tapan la boca, ustedes son buenos con el prójimo. Pues no es cierto. Primero Dios. Una fe que solo se preocupa del prójimo es una fe adulterada, que no salva, que no pasa. Aquí no se salva el que quiere, sino el que ama a Dios primero. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que es más fácil, por lo que acabamos de escuchar en la parábola, es más fácil que se salven o los judíos, los paganos o los que no creen en Dios. Es más fácil que se salven ellos a que se salven quienes han sido bautizados y no viven de acuerdo a su fe. ¿Por qué no se pueden salvar quienes han sido bautizados y no viven de acuerdo a su fe? Porque dice la parábola que serán atados de pies y manos y echados fuera. ¿Sí? Y el código de derecho canónico es muy claro en eso. No se puede bautizar a hijos o a nietos de padres que no viven su fe. Bautizar niños cuyos padres no practican la fe es hacerles un mal. No importa cuánto sus abuelos se preocupen por sus nietos y los traigan y los lleven, si sus padres no viven la fe, sus hijos se van a perder por el bautismo. ¿Por qué? Porque si sus padres son católicos, fueron católicos bautizados y no han practicado su fe, ya están atados de pies y manos y no se salvarán. Esa es la parábola. ¿Sí? Entonces, la cosa es simple. Puede ser que los judíos o los paganos o los que no creen en Dios en algún momento de la vida se tropiecen con la iglesia, con el evangelio y se salven. Pero quienes han sido bautizados y no han vivido de acuerdo a su fe, o han rechazado la fe, o simplemente dejan de orar y dejan de venir a misa, es por seguro que se perderán. Y es por seguro que no pueden regresar. ¿Sí? Por eso dice la parábola: átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas afuera. ¿Sí? Entonces, los pecados de los bautizados católicos que no viven su fe tienen mucha más fuerza que los pecados cometidos por paganos o por judíos o personas que no creen en Dios. ¿Sí? Entonces, ciertamente que Dios quiere que todos se salven y la iglesia nos manda a todos la obligación que tenemos de promover la salvación, el amor a Dios, el abandono del pecado. Eso está bien, pero quien representa el peso más grande de la iglesia y quienes en último término hacen más daño a la iglesia son los que creen sin vivir su fe. ¿Sí? Entonces, la iglesia no es que quiera,
no bautizar a los hijos de padres que no quieren practicar su fe. ¿Sí? Ese no es el problema. El problema es que si van a ser bautizados, bueno, que crezcan en la fe, con el ejemplo y la ayuda de sus padres. ¿Sí? Entonces, es más fácil que los que no creen en Dios se conviertan, se tropiecen con la fe o con la iglesia y se salven. Es más fácil eso que los católicos que no practican su fe o la abandonan. Es muy difícil. Es muy difícil que dejen el pecado, porque el pecado de quienes han dejado la fe ata e impide el movimiento. ¿Sí? Eso es muy serio. ¿Sí? Entonces, por eso que los enemigos más serios de la iglesia son primero los que nunca rezan, los que nunca van a misa o los que han dejado la iglesia. Y como digo, son el peso de la iglesia, el peso de la iglesia, y la iglesia nos pide a nosotros rezar por ellos. ¿Sí? Si ustedes que tienen nietos, que son abuelos, y que quieren que sus hijos, que sus nietos sean bautizados y todas esas cosas, pues está bien. Es bueno tener el deseo y orar para que eso suceda. Pero lo más probable es que si sus hijos no practican la fe, sus nietos no van a ser bautizados. Es más fácil que se salven sin estar bautizados a que estando bautizados sus padres no practiquen la fe. Sí, es muy importante pensar en eso y valorar y ponderar el valor del misterio que tenemos por medio de la fe, de la importancia de la fe y de la importancia de la práctica de la fe, porque no nos salva el creer. El demonio también cree. Nos salva el hacer, el practicar la fe. ¿Sí? Imagínense la cantidad. Bueno, ya no son tantos, ¿verdad? Ya no son tantos. Fíjense, aquí en Estados Unidos solo el 13% de los jóvenes va a misa. En Inglaterra solo el 8% de los jóvenes van a misa después de high school. Y en Australia solo el 6% de la juventud va a la misa. ¿Y por qué así? Porque sus padres fracasaron, se bautizaron y no practicaron la fe. Sí, en este sentido, ¿por qué es que tantos jóvenes no van a misa? Porque el padre de familia no va a misa. Casi podríamos decir que la salvación del alma de los hijos depende del padre de familia. ¿Sí? Con el padre de familia, los hijos o se salvan o se pierden. ¿Sí? Pero imagínense cómo vivimos en esta sociedad con tantos padres de familia inmaduros, egoístas, incapaces de transmitir nada. ¿Sí? Los hijos se pierden, dejan de ir a misa, dejan de confesarse, dejan de rezar, porque no ven al padre, que el padre no es fuerte, no tiene virtud, no tiene buenos hábitos, es débil. ¿Sí? Entonces, la iglesia quiere que todos nos salvemos, pero como lo acabamos de ver, la salvación implica el vestido de las bodas, que es la práctica de la fe. Que la fe se vea, que la fe sea visible en la forma de vivir,
en la forma de vestirse, en la forma de trabajar, en la forma de enfrentarse a la vida de todos los días. No se salva el que cree, se salva el que cree y practica. Pidámosle a Dios que nos dé hoy, el día de hoy, la fortaleza para valorar lo que tenemos en nuestras almas, lo que conocemos por la fe, los misterios de Dios, el misterio de la misa, de la confesión, de todos los medios que Dios nos da para que nos salvemos y aprovechémoslos, que es lo que Dios quiere. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.